Conéctate con la estrella. Bienvenidos sean todos al programa Conéctate con la Estrella. Soy el profesor Luis Brose, encargado de impartirle las clases de matemática para todos los estudiantes de 12º grado. En el día de hoy vamos a hablar sobre las inecuaciones. Una inecuación o desigualdad es la comparación entre dos cantidades que se utilizan mediante las relaciones de orden en los números reales, utilizando el menor que, el mayor que y el igual que. Podemos decir que un número A, decimos la letra A para representar de forma general que es mayor que un número B si en la recta numérica A está a la derecha de B. Lo podemos escribir mediante el símbolo A mayor que B o B menor que A. Algunos ejemplos serían 5 mayor que 2 o 2 es menor que 5. Otro ejemplo sería 12 negativo es menor que 12 y 1 negativo es mayor que 9 negativo. Los símbolos de la desigualdad se pueden representar geométricamente en una recta numérica. Es decir, si tenemos la ecuación A es menor que B, entonces quiere decir que A va a estar a la izquierda de B. Si B es menor que C, entonces C va a estar a la derecha de A, de B. Un ejemplo sería si tenemos los números 4 y 2, se lee que 4 es mayor que 2 porque 4 se encuentra a la derecha del número 2. Si tenemos los números 5 negativo y 3 negativo, se lee que 5 negativo es menor que 3 negativo, pues el 5 se encuentra a la izquierda del 3 negativo. Otros símbolos que se pueden utilizar en las desigualdades van a ser los símbolos de mayor o igual que y menor o igual que. Por ejemplo, si tenemos x es menor o igual a 8, se lee que x va a ser menor o igual a 8, ya que representa a cualquier número iguales o menores que 8. Las desigualdades que no incluye el símbolo de mayor o igual que y de menor o igual que se van a llamar desigualdades estrictas, no estrictas, y la que no la utiliza se van a llamar desigualdades estrictas. Dentro de las propiedades que podemos decir de las desigualdades, vamos a mencionar la propiedad axioma de la tricotomía, que quiere decir que sean A y B dos números reales entre ellos, solo se cumple una y solo una de las siguientes relaciones. A va a ser menor que B, o A va a ser igual a B, o A va a ser mayores que B. Por ejemplo, podemos decir que 1 negativo va a ser mayor o igual, mayor que 9 negativo. 5 va a ser igual a 5, o 2 va a ser menor que 8. No podemos decir que 2 va a ser menor que 8 y 2 también va a ser igual a 8. Ahora presta atención a lo siguiente. Sé que si tenemos el punto B, este va a estar entre A y C, si solo si A va a ser menor que B y B va a ser menor que C. Ejemplo, si tenemos los siguientes puntos, el punto 0 va a estar entre el 2 negativo y el 4. Podemos decir que el 0 va a estar entre el 2 negativo y el 4, si solo si el 2 negativo va a ser menor que 0 y el 0 va a ser menor que 4. Cuando tenemos este tipo de desigualdades, podemos decir que, lo podemos mencionar, que va a ser una desigualdad doble, con lo que se puede escribir de manera conjunta. Es decir, podemos decir que 0 va a ser mayor que 2 negativo y 0 va a ser menores que 4. ¿Okay? Los valores que están el 2 negativo y el 4 se van a llamar extremo del intervalo. Pero ¿dónde podemos utilizar las desigualdades con los intervalos? Por ejemplo, podemos mencionar cuando vamos a votar, todas las personas mayores de 18 años son las únicas personas que pueden votar, mayores o iguales a 18 años. O cuando me voy a comprar una zapatilla, ¿sí? Y no tengo mucho dinero, y me digo, voy a comprarme una zapatilla entre 40 a 50 dólares. Ahí estamos utilizando intervalos.
o para indicar los años de una década, de un siglo o de un milenio. Podemos decir que la década de los 90 está entre los años 1990 y 1999. Vamos a ver qué es un intervalo. Un intervalo es el conjunto de todos los números reales entre dos números reales dados. Es decir, si yo tengo el número 0 y el número 2, todos los números que están dentro de ellos van a ser mi intervalo. Los intervalos se representan mediante paréntesis, corchete o la combinación de ambos. Esta tabla representa las diferentes formas de expresar un intervalo. Tenemos 5 tipos de intervalo. Intervalo abierto, intervalo cerrado, intervalo semiabierto a la izquierda o semicerrado a la derecha, intervalo semicerrado a la izquierda o semiabierto hacia la derecha y los intervalos infinitos. Lo podemos escribir cada uno mediante los intervalos, mediante conjunto y mediante gráfica, ¿sí? En los intervalos abiertos utilizan los paréntesis. En la notación de conjunto utilizamos los signos de mayor que y menor que. Y en la gráfica tenemos que representar esos valores con paréntesis. Lo mismo pasa con los intervalos cerrados. Lo vamos a utilizar con corchetes y con los símbolos de mayor o igual y menor o igual. Los intervalos semicerrados a la derecha o semiabiertos a la izquierda, es decir, el primer valor o el primer extremo va a ser en paréntesis y el siguiente valor va a ser con un corchete. ¿Sí? A la hora de escribirlo en conjunto tenemos que escribir x mayores que a y x va a ser menores o iguales que b. Lo mismo pasa con los intervalos semicerrados a la izquierda o semicerrado o semiabierto a la derecha. Vamos a ver los intervalos infinitos. En conjunto los representamos como x mayores que a, es decir, todos los valores que sean mayores que a. Para la notación de intervalo lo vamos a representar mediante paréntesis, es decir, paréntesis a hasta el infinito positivo. Lo mismo pasa con las gráficas, solamente tendríamos que representar o poner un paréntesis donde está el número a hasta la dirección que me indica. En este caso sería el infinito positivo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos donde me van a representar estos tipos de desigualdades. Tenemos la desigualdad x mayores que 0. Vamos a representarlo mediante una gráfica, ¿sí? ¿Cuáles serían los valores mayores que 0? Entonces, ¿sería hacia la izquierda o hacia la derecha? Sería entonces hacia la derecha. Todos los valores mayores que 0 están hacia la derecha. Es decir, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el infinito positivo. ¿Dónde tenemos que colocar los paréntesis? Exactamente sobre el 0. ¿Ok? ¿Cómo se escribe de forma en intervalo? Sería desde el 0 en paréntesis abierto, es decir, con infinito positivo. Todos los valores de infinito van a llevar paréntesis. No podemos colocarle corchete porque no conocemos ese valor de infinito. El siguiente ejemplo sería x menor que 3. ¿Cuáles serían los valores menores que 3? Es decir, todos los valores desde la izquierda, ¿sí? Desde infinito negativo hasta 3. ¿Se utiliza paréntesis o corchete? Vamos a utilizar paréntesis, ya que como me están hablando en menor que, ¿sí? Menor que representa con paréntesis. Y los intervalos que se colocan sería desde infinito negativo hasta 3 positivo abierto con paréntesis. El otro ejemplo, ¿sí? X menores o iguales que 2 negativo. ¿Hacia dónde iría? X menores o iguales que 2 negativo. Observen que como me dice menores o iguales, significa que me está incluyendo ese valor, ese extremo. Por lo tanto, sería todos los valores que están hacia la izquierda del 2 negativo. ¿Sí? ¿Se coloca paréntesis o corchete? A ver, bueno, sí, se coloca corchete. ¿Cómo se escribe en intervalo? Vamos a darle un tiempo para ver si ustedes lo saben escribir. Sería desde infinito negativo hasta el 2 negativo cerrado con corchete.
Siguiente ejemplo sería los x mayores o iguales a 2. Dibujamos nuestra gráfica. ¿Cuáles serían todos los valores mayores o iguales que 2? Cuando me dicen iguales, recordemos que tenemos que incluir ese valor. ¿Hacia dónde irían los mayores que 2? ¿Serían los 3 negativos, 4 negativos? No, ¿verdad? Eso iría hacia la derecha. ¿Ok? ¿Paréntesis o corchete? Se utiliza entonces corchete. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mayores o iguales que. ¿Cómo se escribe en notación de intervalos? En notación de intervalos sería desde el 2, ¿sí?, hasta el 4, no. Observen que la gráfica indica que eso sigue, ¿sí? Eso sigue hasta el infinito positivo. Es decir, que se escribe 2 corchetes o corchete 2 hasta el infinito positivo. Ahora vamos a ver una desigualdad combinada. ¿Sí? Tenemos x mayores que 3 negativo y los x menores que 3. ¿Sí? ¿Cómo serían esos números? Podemos dibujarlo o representarlo poco a poco. Dice x mayores que 3 negativo. Vamos a representarlo. Los x mayores que 3 irían hacia la izquierda o hacia la derecha. Recuerden que si tenemos el 3 negativo, los mayores serían 2 negativo, 1 negativo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero me están diciendo que tienen que ser también menores que 3. Entonces sería en este espacio, del 3 negativo hasta el 3 positivo. ¿Cómo se escribe esos intervalos? En notación de intervalos sería desde el 3 negativo hasta el 3 positivo, pero ambos con paréntesis, es decir, ambos abiertos, porque no se están incluyendo esos valores. Veamos el ejemplo, x mayores o iguales que 1 negativo y menores que 4. ¿Cómo se dibuja gráficamente? ¿Sí? Hacemos la gráfica. ¿Dónde están los números mayores o iguales a 1 negativo? Sería entonces hacia la derecha, ¿sí? Y los x menores que 4 sería entonces del 4 hacia la izquierda, ¿sí? Pero tiene que ser exactamente dentro de ese intervalo, es decir, desde el 1 negativo, pero ese 1 negativo se tiene que incluir. Observen allí que me están diciendo x mayores o iguales que 1 negativo. Sin embargo, me dice que son los x menores que 4. Como no me lo está incluyendo, yo tengo que indicar un paréntesis. ¿Ok? En los intervalos sería 1 negativo con corchete hasta el 4 positivo con paréntesis. Veamos 2 ejemplos más. Esta vez vamos a darle un espacio o un tiempo para que ustedes lo puedan realizar solos. Me hacen la gráfica para x mayores o iguales que 4 negativo y los x mayores o menores o iguales que 2. ¿Sí? ¿Cuáles serían ese intervalo? Muy bien. Sería entonces desde el 4 negativo hasta el 2 positivo. ¿Sí? ¿Qué colocamos? ¿Colocamos paréntesis o colocamos corchete? Observen que es una desigualdad cerrada, por lo tanto, ambos números tienen que estar cerrados porque ambos lo están incluyendo. ¿Sí? En intervalos sería 4 negativo cerrado, 2 positivo con corchete. Siguiente ejemplo sería x mayores que 0 y menores o iguales que 3. A ver, ¿cuáles serían esos valores? X mayores que 0 y menores o iguales que 3. Exactamente, lo dibujamos en nuestra gráfica desde el 0 hasta el 3. ¿Sí? Paréntesis o corchete. ¿El 0 cuál sería? ¿Paréntesis o corchete? ¿Sería corchete? No, sería paréntesis. ¿Sí? Y el 3 entonces sería corchete. ¿Cómo vamos a escribir esos intervalos?
¿sí? Sería entonces de 0 abierto hasta 3 positivo con corchete. Bueno, chicos, es momento de poner a prueba lo que ustedes han aprendido. Vamos a hacer algunos ejercicios para ver si ustedes lo pueden resolver. Vamos a seleccionar la respuesta correcta y vamos a colocarlo entonces en la raya al final de cada oración. Dice que vamos a representa en forma de intervalo la desigualdad x menores o iguales a 1. A ver, ¿cuál sería? El A me indica que es de infinito negativo abierto hasta 1 cerrado. Tendríamos B de infinito negativo cerrado hasta el 1, cerrado también. Tendríamos C del 1 hasta el 1 abierto hasta el infinito positivo cerrado. ¿Sí? ¿Cuál sería, cómo yo escribiría en forma de intervalo la desigualdad x menores o iguales a 1? Sería entonces la respuesta la A. Muy bien. Ahora vamos con la 2. Sé que la representación gráfica del intervalo A cerrado, B abierto va a ser, a ver, ¿cuál sería de esas tres? Tenemos la A, ambos cerrados, la B, uno cerrado y uno abierto, y la C, A abierto y B cerrado. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta sería entonces la B. Muy bien. De la siguiente, vamos ahora con el ejemplo 3. De las siguientes relaciones, ¿cuál es cierta? Dice que tenemos 5 negativo mayor a 7 negativo. Tenemos la B, 5 negativo es menor que 7 negativo. Y C es igual a 5 negativo, va a ser igual a 7 negativo. ¿Cuál de esas relaciones van a ser ciertas? A ver, vamos con la B. Dice que 5 negativo es menor que 7 negativo. Todos sabemos que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 5 negativo está hacia la derecha. 5 negativo en la C, 5 negativo, ¿va a ser igual a 7 negativo? Tampoco, ¿sí? Entonces sería la A, que el 5 negativo va a ser mayor a 7 negativo. Entonces la respuesta de la 3 va a ser la A. El problema 4 dice un ejemplo de intervalo semiabierto por la derecha es 3 negativo abierto, 4 cerrado. La B sería 3 negativo cerrado, 4 abierto. Y C, 3 negativo cerrado hasta 4 cerrado, 4 positivo cerrado. ¿Cuál sería un ejemplo de intervalo semiabierto por la derecha? A ver, ¿cuál sería la A, la B o la C? Semiabierto por la derecha, entonces sería la B, porque si es semiabierto por la derecha, significa que por la izquierda va a estar cerrado. ¿Ok? Sería entonces la respuesta la B. El ejemplo 5, la representación en forma de intervalo. Ahí está, yo les presento la gráfica, ¿sí? Desde 2,5 negativo hasta el 0,5, ¿sí? Ambos cerrados. ¿Va a ser cuál? La A me dice que es 3,5 negativo cerrado hasta 0,5 también cerrado. La B sería 2,5 cerrado, 2,5 negativo cerrado hasta 0,5 también cerrado, o la C puede ser 2,5 negativo y hasta 0,5 también ambos abiertos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Sí? Entonces sería la respuesta la B, porque ambos, observen los corchetes, ambos están cerrados. ¿Ok? La 6 dice que es un ejemplo de intervalo cerrado. ¿Cuál va a ser? La A va a ser 1 negativo abierto y 0 abierto. La B sería 1 negativo abierto
y 0 cerrado. O la C, 1 negativo, 0, ambos cerrados. ¿Cuál sería un intervalo cerrado? Entonces la respuesta correcta sería la C, porque ambos están cerrados. Vamos a representar gráficamente las siguientes desigualdades. Aquí te presento algunas desigualdades en donde vas a tener que graficarla y escribir los intervalos, ¿sí? De cada una. Dice que la primera va a ser los x mayores o iguales que 8 negativo, los x mayores o iguales a 0 y menores que 12, a va a ser menor que 5 y x va a ser mayor que 2 negativo y los x menor que 7. Bueno, esta parte vas a tomarle una foto, vas a tomarle un print de pantalla, si lo estás usando, si lo estás viendo desde el celular, ¿sí? Para que entonces lo puedas hacer con más calma, con más tranquilidad desde la casa. ¿Ok? Entonces, vamos a la tercera parte. Vamos a relacionar algunas situaciones cotidianas, ¿sí? Dice que escribe los rangos numéricos de las siguientes situaciones dada el lenguaje natural y lo vamos a escribir en notación de desigualdad. O sea que la edad de las personas que en Panamá no pueden votar para la elección del presidente de la República. ¿Cuál va a ser la edad de las personas que no pueden votar en las elecciones aquí en Panamá? ¿Ah? Sería entonces los X mayores o menores que 18. Serían los X menores que 18, porque son las personas que no pueden votar, menores que 18. La siguiente, el máximo de velocidad permitido en este trayecto de carretera es de 100 kilómetros por hora. El máximo de velocidad permitido en este trayecto de carretera es de 100 kilómetros por hora. Sería entonces los X menores o iguales a 100. ¿Por qué? Porque solamente me es permitido hasta 100 kilómetros. Siguiente problema. El 18 de marzo del 2020, el diario La Prensa publicó que la directora nacional de epidemiología del MINSA, del Ministerio de Salud, Lourdes Moreno, señala que la mayor parte de pacientes afectados por COVID-19 tienen un rango de edad entre 40 y 59 años. En ese espacio vamos a escribir cómo se escribe ese rango de edad. Y le sigue el rango de edad de 20 a 39 años. Para este taller vamos a escribir los intervalos incluyendo el límite de la edad inferior y no el límite de la edad superior. ¿Cómo usted lo escribiría? ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta que el primer valor va a ser cerrado y el siguiente valor va a estar abierto. ¿Ok? Yo lo voy a escribir, yo se lo voy a decir en intervalo y ustedes lo escriben en desigualdad. ¿Sí? En intervalo sería 40 cerrado, 59 abierto, con paréntesis. ¿Ok? Es decir, 40 cerrado, 59 abierto. Y la edad de 20 a 39 años, ¿cómo lo escribimos? 20 cerrado, es decir, 20 con corchete, hasta 39 abierto, con paréntesis. Muy bien. Yo te invito a que tú lo escribas en desigualdad. X que X mayores o iguales o X menores o iguales. A ver, escríbelo. Siguiente problema. Para obtener ganancia, nuestra empresa debe vender no menos de 100 artículos. Es decir, no puede vender menos de 100 artículos. ¿Ok? ¿Cómo sería? Los X que X mayores a 100 o X menores que 100. Sería entonces X tiene que ser mayores, pero como me está diciendo que no puedo vender 100 artículos, sería entonces los X mayores o iguales a 100. ¿Ok? Estos tres problemas los vamos a dar para que ustedes lo hagan, ¿sí?
ustedes solos. ¿Ok? Dice, durante la cuarentena en marzo del 2020 en Panamá, las personas solo podían salir de su casa durante el día según el último dígito en su número de cédula. Vamos a investigar y escribir en notación de intervalo el horario que puede salir una persona si el último dígito de su cédula es 8. ¿Cómo yo escribo ese intervalo? Sí, recuerden que cada dígito, el último dígito de su cédula, puede salir a una determinada hora. Son 2 horas. ¿Cómo yo puedo escribir ese valor en un intervalo? Siguiente ejemplo sería un estudiante de bachiller en ciencia, para ser promovido de grado de una asignatura, puede obtener en su promedio una nota, en el siguiente rango. ¿Cuál sería el rango para poder pasar matemática de 12º grado? ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Los menores que 2,9? No, ¿verdad? A ver, ¿cuál sería? Y por último, el corredor logístico del canal está diseñado para el tránsito de vehículos de carga, camiones, camiones de combinados y vehículos articulados. Va a escribir un intervalo que exprese la altura de los vehículos que pueden transitar, considerando la altura máxima permitida. ¿Sí? Bueno, tenemos que investigar cuál va a ser la altura que pueden utilizar, que pueden tener esos vehículos para poder pasar por el corredor logístico del canal. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase de hoy de inecuaciones. Y recuerda, quédate en casa. Nos vemos a una próxima oportunidad. Aprende en casa a través de la televisión. Porque me educa presentó Conecta.